Continuamos en esta emisión de Tiene la Palabra Diputado, conversando hoy con nuestro invitado, el diputado Eustoquio Contreras. Dejamos en el aire, diputado, el planteamiento acerca de qué pasa en este modelo en el que el Estado aspira a comportarse como dueño de los recursos, es dueño de muchos recursos, se ha apropiado de algunos recursos por la vía de la expropiación con fines de utilidad pública. Pero si uno revisa los índices, quizás no tan específicos, sino en términos generales, de cómo se han comportado, por ejemplo, las empresas expropiadas, pero además las cifras dramáticas que exhibe, por ejemplo, las empresas básicas de Guayana, la situación que exhibe PDVSA y en general el comportamiento de la economía venezolana en manos del Estado, del propio Banco Central de Venezuela, ahora despojado de más de sus competencias tras la reforma, que ahora se discutió la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela aquí en la Asamblea, por eso. ¿Cómo se juzga esto? ¿Está de verdad el Estado capacitado para ese aparato tan grande de tantísimo poder sin dinero? Mira, es profundo lo que tú preguntas. Nosotros hemos planteado un proyecto socialista para Venezuela. Particularmente comparto el criterio de que esa sigue siendo la respuesta histórica a las concepciones capitalistas neoliberales. Desde luego, una orientación política adecuada del proceso que pretende desarrollar los objetivos estratégicos de cambios estructurales tiene que observar hoy en día el contexto internacional y la realidad interna. Sobre todo un proceso venezolano como este, originario, que no tiene, por no tener referencia en ninguna parte del mundo, porque pretendemos orientar una revolución en paz y en democracia. Estos dos elementos que son condicionantes de la paz y la democracia se apartan del concepto clásico tradicional de revolución, que no es pacífico y que es de una vez. Y estas condicionantes te plantean alguna progresividad. Y yo creo que en eso que podríamos llamar pretenciosamente, con esta expresión coloquial te lo digo, la gobernabilidad democrática de la revolución, nos hemos enredado dialécticamente un poco. Porque a veces apretamos mucho donde no debemos y aflojamos demasiado donde no debemos. A veces confiamos mucho en quien no debemos y le quitamos confianza a quien no debemos. Mire, la opinión de la izquierda más radical en el mundo, o de los países socialistas más radicales en el mundo, opinan, por ejemplo, le cito el caso de un funcionario del gobierno de Corea del Norte, es español, no sé si ha escuchado o ha oído nombrar a Alejandro Cabo de Venoz. Sí. En una opinión muy dura sobre la revolución bolivariana, Alejandro Cabo de Venoz dijo que esta revolución era prácticamente blandengue, y que lo que le pasó a Chávez es que no supo apretar, por también citar términos coloquiales, para de verdad transformar a la sociedad. Honestamente, yo dije, bueno, dentro de todo menos mal, porque imagínense cómo estuviéramos. Para los que sentimos esa preocupación de que si de verdad las libertades se van a acabar y la propiedad privada se va a extinguir, porque personas como él defienden el tema de que el Estado sea dueño de absolutamente todo, y dijo, hasta de los medios. Yo dije, bueno, entonces nos quedaríamos sin trabajo los periodistas. Sí, es respetable, hay muchas opiniones, pero yo quería decirte esto de entrada para irme al fondo de un problema, que es que nosotros en este momento tenemos que revisar, y ya Chávez lo pensaba cuando planteó las 3R, de revisión, de rectificación y reempuso. Algo veía Chávez que había que hacer en el camino, porque tú no puedes apartarte del contexto internacional, y nosotros tenemos que reconocer que aún siendo el socialismo, y esta es una opinión particular para el debate que tenemos que hacer, aún siendo el socialismo la respuesta histórica al capitalismo, yo creo que en el contexto internacional y la realidad interna, por lo que nos pasó en los resultados electorales de diciembre, que perdimos la mayoría de aquí de la Asamblea Nacional, eso nos obliga a entender que pareciera ser que se necesita una etapa previa de educación del pueblo, de fortalecimiento de las instituciones, porque esto es una revolución en democracia, de empoderamiento popular. Y esto es bueno declararlo porque conceptualmente tenemos que ver si esto es una revolución o es un proceso de cambios estructurales que es distinto, absolutamente distinto,
y merecen una aplicación progresiva en cada caso. Ahora bien, hay muchas desviaciones, pero estas desviaciones no implican una derrota del proyecto socialista, sino que nos hemos apartado de las concepciones socialistas. Porque yo creo que nosotros tenemos que ser autocríticos. Ese perfil del hombre autocríticos. nuevo, diputado, si fuese tan honesto y tan genuino, como muchas veces el presidente Chávez aseguraba y describía a ese hombre nuevo desprovisto de ambiciones personales, capaz de renunciar a las propias prebendas para beneficiar al pueblo, ese hombre nuevo prácticamente bueno por naturaleza existe en el entorno del gobierno, porque uno sí puede en este momento citar los escoltas, los choferes, los lujos, las fotos que se toman en Instagram algunos directivos, no solamente del gobierno propiamente, sino de entes públicos, que descaradamente exhiben cómo se han lucrado y que no han sido ni siquiera juzgados. Dos problemas de nosotros. ¿Qué pasó con el hombre nuevo del presidente? Muy bien. Bueno, eso es una aspiración legítima. Algunos lo ubican en el campo de las teorías utópicas. Otros lo ubicamos en las teorías de las posibilidades. Es decir, ¿cayó esto en el plano de la utopía, diputado, un poco? No, uno los califica. Además, la utopía es un sueño hermoso. Es tan hermoso que es un horizonte que es tan perfecto que es casi inalcanzable. Y lo bonito de incursionar en él es que como el hombre es perfectible infinitamente, en la medida que tú aspires más, puedes desarrollar más espacio, abrir más espacio para que la persona humana se desarrolle. Y yo creo que allí nos hemos también enredado un poco. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que copiamos a propósito de lo nuevo. Una de las características de la revolución en su falla es más bien que ha copiado lo viejo. La economía rentista. Nosotros tenemos que entenderlo sin miedo porque son equivocaciones y errores. No son propósitos. Nosotros no se justifica que en 17 años copiamos al carbón la economía rentista petrolera. Y fíjate lo que nos pasa. Ahora no hay dinero para mantener ese superestado. Copiamos también el paternalismo de Estado con una sociedad parasitaria amamantada de la renta petrolera. Hay avance porque ahora la renta se distribuyó de manera distinta. Hay participación en el área política porque la autoestima del venezolano en la participación política aumentó. Tenemos una carta constitucional avanzadísima en derechos humanos, en libertad y en justicia social. Pero el defensor del pueblo dice que hay que hacer una suerte de programa nacional de plan nacional de derechos humanos. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución, lo que cada quien tiene que cumplirla. Ahora, yo sí creo que el proceso revolucionario está viviendo una etapa fundamental, pero estamos en una etapa muy delicada. La legislación que tú has visto aquí en la Asamblea Nacional así lo demuestra. Y uno de los problemas que yo creo que no somos muy dialécticos. Al proyecto bolivariano nos ha costado, aprender a convivir en una nueva realidad que es no tener mayoría en la Asamblea Nacional. Tengo que hacer una pausa. Muy bien. Continuamos con estas reflexiones al regreso. Entiendo que entre las cosas que usted ha dicho recientemente, ahora que hablamos de gobernar o de ejercer el trabajo parlamentario en la curul desde la minoría, hablando del tema electoral, es usted uno de los que cree que no es conveniente o que no es una prioridad que haya elecciones de gobernadores este año. Correcto. Vamos a discutir ese tema al regreso de la pausa.